soy Radek Bernatsky y estás en Azucarero Finis. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio que nos manda Martín de maximización de utilidad. El ejercicio dice lo siguiente. Juanito le gusta comer pan de molde y jamón de pavo, especialmente si puede comerlo como sándwich, 2 pedazos de pan y 1 de jamón. Si por falta de recetas Juanito no logra hacerse un sándwich, él puede comer las cosas por separado, pero esto sería menos preferido. Específicamente, las siguientes alternativas le generan el mismo nivel de utilidad. Un sándwich, 4 láminas de pan solas, 4 láminas de jamón solas, 1 lámina de pan y 3 de jamón, 3 láminas de pan y la mitad de 1 lámina de jamón. Asuma que Juanito puede comer fracciones tanto de pan como de jamón y que es un consumidor racional. Y se nos pide lo siguiente. Muestre en el gráfico las curvas de indiferencia de Juanito. En el eje de las abscisas debe estar el pan y el jamón en el eje de las ordenadas. 2. Identifique las dos regiones de las curvas de indiferencia de Juanito y calcule la tasa marginal de sustitución en cada una. 3. Imagine que Juanito tiene un ingreso de 1.500 pesos. Además, el pan y el jamón tienen un precio de 500 pesos cada uno. ¿Cuál sería la cena óptima de Juanito? Este ejercicio no es muy complicado. Puede ser que el enunciado tenga un error, por eso decidí grabar el vídeo, que en primer lugar vamos a resolverlo tal como está, porque se puede. Y en segundo lugar vamos a analizar cuál sería el posible error y cómo sería el ejercicio si corregimos esto. Y veremos más adelante por qué sospecho que puede haber un pequeño error en el enunciado, que es una cosa muy sencilla. En primer lugar, grafiquemos en un eje de coordenadas, donde en el eje de las abscisas va a estar el pan y en el eje de las ordenadas va a estar el jamón. Vamos a graficar las diversas cestas de mercado que, según nos dice el ejercicio, son indiferentes, tienen el mismo nivel de utilidad. La primera cesta de mercado es un sándwich y el sándwich está compuesto por 2 rebanadas de pan y 1 de jamón. Tendríamos 2 de pan y 1 de jamón. Vamos a llamarlo la cesta A1. La segunda cesta, B1, estaría compuesta por 4 láminas de pan y ninguno de jamón. La tercera cesta, llamémosla C1, estaría compuesta por nada de pan y 4 láminas de jamón. La cuarta cesta, llamémosla D1, está compuesta por 1 lámina de pan y 3 láminas de jamón. Y la última cesta, la E1, estará compuesta por 3 láminas de pan y la mitad de 1 lámina de jamón. Bien, grafiquémoslo en un eje de coordenadas. Tenemos, por lo tanto, nuestra cesta A1 compuesta por 2 unidades de pan y 1 de jamón, nuestra cesta B1 compuesta por 4 de pan y 0 de jamón, nuestra cesta C1 compuesta por 0 de pan y 4 de jamón, nuestra cesta D1 compuesta por 1 de pan y 3 de jamón, y nuestra cesta E1 compuesta por 3 unidades de pan y 0,5 unidades de jamón. Todas estas cestas le dan el mismo nivel de satisfacción. Además, como el ejercicio nos dice que puede comer fracciones de pan, podemos suponer que podemos juntar todos estos puntos para que obtengamos lo que sería la curva de indiferencia de Juanito. Teniendo esto, se nos pide que dibujemos el mapa de curvas de indiferencia. Vamos a dibujar 2 curvas de indiferencia más. ¿Con cuáles cestas? Supongamos que vamos a multiplicar nuestros valores de pan y de jamón por el mismo factor. Dupliquémoslo. Tendríamos, por lo tanto, nueva cesta, que sería, la vamos a llamar A2, que viene de la cesta A1, pero con mayor nivel de utilidad, en la que tendríamos 4 unidades de pan y 2 unidades de jamón. Nuestra cesta B2, en la que tendríamos 8 unidades de pan y 0 de jamón. Nuestra cesta C2, en la que tendríamos 0 unidades de pan y 8 unidades de jamón. Nuestra cesta D2, donde tendríamos 2 unidades de pan y 6 unidades de jamón. Y por último, nuestra cesta E2, donde tendríamos 6 unidades de pan y 1 unidad de jamón. Representando en la gráfica estas cestas, de nuevo tenemos todas aquellas cestas de consumo que a Juanito le dan el mismo nivel de utilidad y podemos juntarlas también con una línea de forma que obtenemos lo que sería la curva de indiferencia porque, como dice el enunciado, Juanito puede comer fracciones de cada uno de los bienes.
Dibujemos otra curva de indiferencia en la que tendremos en la cesta A3 6 unidades de pan y 3 unidades de jamón. En la cesta B3 tendríamos 12 unidades de pan y 0 unidades de jamón. En la cesta C3 tendríamos 0 unidades de pan y 12 unidades de jamón. En la cesta D3 tendríamos 3 unidades de pan y 9 unidades de jamón. Y en la cesta E3 tendríamos 9 unidades de pan y 1,5 unidades de jamón. ¿Cómo hemos obtenido estos valores? Simplemente multiplicamos por 3 las cestas iniciales que nos marcaba el ejercicio. Y también podemos afirmar que le serán indiferentes estas cestas al individuo porque le aportarán el mismo nivel de utilidad. Obtenemos así la curva de indiferencia en color naranja y observamos efectivamente que la curva de indiferencia en color naranja está más alejada del origen. Por tanto, representa cestas de mercado que le dan mayor nivel de utilidad. Tenemos, por lo tanto, el mapa de posibles curvas de indiferencia y el segundo apartado nos pedía identificar las dos regiones de las curvas de indiferencia. Y es aquí donde creo que puede haber un pequeño error, porque de hecho observamos que puede haber 3 regiones en las curvas de indiferencia. Y estas regiones estarán caracterizadas precisamente por lo que llamamos la tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución. Porque, como podemos observar, tenemos bienes que son sustitutos perfectos, por la forma que tienen las curvas de indiferencia, a una tasa constante en ciertas franjas, en ciertos ramos. ¿Cómo obtenemos la primera región? Si vemos, la primera región estaría delimitada por el eje de las ordenadas y por la recta que pasa por las cestas D1, D2 y D3. Como tenemos las coordenadas de las cestas D1, D2, D2, D3, podemos sacar la ecuación de esta recta. Es muy fácil, lo puedes hacer tú mismo, y verás que es la recta donde y es igual a 3x. Por lo tanto, entre el eje de ordenadas y esta recta, la que delimita el espacio 1 o la región 1, serían todos aquellos puntos, todas aquellas cestas de mercado, donde y es mayor que 3x. Una segunda región estaría delimitada por la recta que acabamos de trazar, la que une los puntos D1, D2 y D3, y por aquella recta que une los puntos A1, A2 y A3. De nuevo podemos sacar la ecuación de la recta que une los puntos A1, A2 y A3, y si lo haces tú mismo verás que es la recta donde y es igual a 0,5x. Por lo tanto, la segunda región serían todas aquellas cestas de mercado, todos aquellos puntos en el eje de coordenadas donde y es menor que 3x, pero es mayor que 0,5x. Y por último, la tercera región, donde tenemos todos aquellos puntos donde y es menor que 0,5x. Son 3 regiones. ¿Y por qué? Porque observamos que las curvas de indiferencia tienen pendiente distinta en cada una de estas regiones. ¿Cómo podemos obtener la pendiente de la curva de indiferencia en cada una de esas regiones? Como son bienes sustitutos perfectos, la tasa marginal de sustitución o la relación marginal de sustitución es constante en cada región. Por lo tanto, basta con sacar la pendiente de la curva de indiferencia en cada una de las regiones y tendremos lo que es la relación marginal de sustitución. Recuerda que la tasa marginal de sustitución me representa cuánto estoy dispuesto a renunciar de un bien por una unidad adicional del otro, manteniendo constante mi utilidad. Veamos primero la tasa marginal de sustitución en la región 1. En la región 1 están las cestas C y las cestas D. C1 y D1, que tienen un nivel de utilidad menor que las cestas C2 y D2, y estas a su vez tienen un nivel de utilidad menor que la cesta C3 y D3. ¿Cómo podemos obtener la tasa marginal de sustitución? Nos bastaría con calcular la pendiente de la recta que pasa, por ejemplo, por las cestas. La cesta C1, recordemos, tenía 0 unidades de pan y 4 unidades de jamón, y la cesta D1 tenía 1 unidad de pan y 3 unidades de jamón. Podemos resolverlo de la forma que te sea más fácil, resolviendo un sistema de ecuaciones o simplemente sustituyéndolo en la fórmula, y lo que tendríamos que y va a ser igual a menos x más 4. Esta sería la ecuación de la recta azul en la región 1. La pendiente aquí, por lo tanto, es menos 1, y eso nos da que la tasa marginal de sustitución en la región 1 va a ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Que estoy dispuesto a renunciar 1 de jamón por 1 de pan. Repetimos lo mismo para la región 2, donde observamos que la pendiente de la recta, por ejemplo, azul, de la curva de indiferencia en color azul,
podemos obtener encontrando la ecuación de la recta que pasa por las cestas D1 y A1. D1, recordemos, tenía 1 de pan y 3 de jamón, y A1 tenía 2 de pan y 1 de jamón. Resolvemos la ecuación y tendríamos que la ecuación de la recta azul en la región 2 sería y es igual a menos 2x más 5. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución en la región 2 sería igual a 2. Y aquí es el tema de consenso. Yo suelo ponerlo con valores positivos porque es la cantidad que uno renuncia. Algunos prefieren ponerlo en valores negativos porque lo renunciamos, pero es cuestión de ponerse de acuerdo. Estamos dispuestos a renunciar 2 unidades de jamón por 1 unidad adicional de pan en la región 2. Y finalmente en la región 3 tenemos nuestra curva de indiferencia en color azul, que es de nivel de utilidad más bajo de las que hemos señalado. Tenemos la cesta A1, B1 y E1. Escojamos, por ejemplo, A1, que como hemos dicho tiene 2 de pan y 1 de jamón, y la cesta B1, que tiene 4 de pan y 0 de jamón. Si resolvemos la ecuación de esta recta en esta región, tendríamos que y es igual a menos 1 medio x más 2. Por lo tanto, de nuevo, la tasa marginal de sustitución en la región 3 sería igual a 1 medio. ¿Qué significa? Estoy dispuesto a renunciar 1 medio de jamón por 1 unidad adicional del pan. De forma que también hemos resuelto el segundo apartado. En el tercer apartado se nos dice que Juanito tiene un ingreso de 1.500 pesos y el precio del pan es igual a 500 pesos y el precio del jamón también es igual a 500 pesos. La forma más fácil es dibujemos la restricción presupuestaria. Recordemos que la restricción presupuestaria va a venir determinada por el ingreso y los precios. Y la fórmula de esta restricción presupuestaria sería 1.500, que es nuestro ingreso, va a ser igual a lo que gasto en X, en comprar pan, que sería la cantidad de pan que compro por el precio del pan, más lo que gasto en Y, en jamón, que sería la cantidad de jamón que compro por el precio del jamón. Dibujando esta recta en la gráfica, vemos inmediatamente que la mejor opción para él es la cesta A1, que es simplemente el sándwich. 2 rebanadas de pan y 1 rebanada de jamón. ¿Por qué no consume la cesta C1 si le da la misma utilidad? Recordemos que la cesta C1 tenía 0 rebanadas de pan y 4 rebanadas de jamón, simplemente porque por la cesta C1, con estos precios, tendría que pagar 2.000 pesos y tiene solamente 1.500. Le daría la misma satisfacción y gastaría más. Y de hecho, como observamos en la gráfica, está por encima de la restricción presupuestaria. No está alcanzable para este ingreso. Este ejercicio ya quedaría resuelto, ya lo hemos respondido. Ahora bien, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si fuesen distintos los precios de los bienes? Porque entonces, como podemos ver, la pendiente de la recta presupuestaria sería distinta. Te puedes preguntar, ¿la cesta de 1 o de 2 o de 3, si la pudiese consumir, alguna vez sería la más preferida? ¿O al mismo precio que me cuesta, por ejemplo, la cesta D1, que como observamos es más cara que la cesta A1, podría conseguir otra cesta que me diese un mayor nivel de utilidad? Y eso va a depender precisamente de la pendiente de la restricción presupuestaria. Imagínate que Juanito, en lugar de hacer 1.500 pesos, su ingreso es igual a 4.000 pesos. Pero los precios también han cambiado. El precio del pan ahora es igual a 1.000 pesos y el precio de jamón se mantiene en 500 pesos. ¿Cuál sería la pendiente de la restricción presupuestaria o de la recta presupuestaria? Viene determinada por los precios relativos. Y si calculamos el precio relativo, que sería precio de X entre precio de Y, en este caso sería igual a 2. Y esta sería nuestra recta presupuestaria con estos valores. Como puedes ver, con los 4.000 yo puedo comprar, de las cestas que tenemos señaladas en el gráfico, puedo comprar o bien la cesta B1 o bien la cesta C2. ¿Cuál me da mayor nivel de utilidad? Obviamente la cesta C2, porque está en una curva de indiferencia superior. Y esto sería precisamente nuestra solución de esquina. Mi valoración subjetiva es, en este tramo, es igual a 1. Es decir, estoy dispuesto a renunciar 1 de jamón por 1 de pan. Pero el mercado, a través de los precios,
tiene una distinta valoración. En el mercado, 1 de pan vale 2 de jamón. Por lo tanto, ¿qué es lo que decido hacer? No voy a consumir nada de pan y solamente voy a consumir jamón. Y con los 4.000 que tengo, puedo consumir 8 unidades de jamón porque cuesta 500. Una nueva situación sería cuando el ingreso de Juanito sigue siendo los 4.000 pesos que hemos dicho. El precio del pan ahora van a ser 500 pesos y el precio del jamón van a ser 1.000 pesos. Nos podemos preguntar cuál va a ser el precio relativo de pan, es decir, cuántos jamones tengo que entregar por un pan. Lo calculamos, precio de X entre precio de Y, y tendríamos un medio. El precio relativo de un pan es un medio de jamón. Es así como lo valora el mercado. Si dibujamos ahora la restricción presupuestaria, vemos que se sobrepone a la curva de indiferencia en el área 3, solamente en el área 3. Recordemos que la tasa marginal de sustitución en el área 3 era igual a un medio y coincide con la valoración que hace el mercado. Por tanto, aquí me sería indiferente consumir la cesta A2, B2 o E2 porque todas cuestan lo mismo y todas me aportan el mismo nivel de utilidad. Podría de hecho también consumir la cesta C1, pero esta, como vemos en la gráfica, me aporta un nivel de utilidad menor que la cesta A2, B2 y E2. Ahora bien, ¿qué pasa si sube el precio del jamón? Y ahora el precio de jamón, en lugar de ser 1.000 pesos, va a ser 1.500 pesos. El precio relativo de pan en términos de jamón sería 500 entre 1.500, sería un tercio. Ahora observamos que en el área 3 yo estoy dispuesto a renunciar un medio de jamón por uno de pan, pero el mercado me pide que renuncie solamente un tercio, una tercera parte de jamón por un pan. Por eso observamos que con esta recta presupuestaria la solución sería una solución de esquina. Voy a consumir la cesta B2, donde no consumo nada de jamón y consumo solamente el pan. Y obtengo el mayor nivel de utilidad. Obviamente, con esta restricción presupuestaria podría consumir una cesta, por ejemplo, que corta con la curva de indiferencia azul. Gastaría lo mismo, pero tendría un nivel de satisfacción menor. Si los precios relativos, es decir, si la pendiente de la restricción presupuestaria es menor que mi tasa marginal de sustitución, y mi tasa marginal de sustitución en la región 3 es igual a un medio, por tanto, si el precio relativo del pan es menor que un medio, voy a consumir la cesta en la que no hay nada de jamón, sino hay solamente pan. Ahora bien, ¿qué ocurre con las regiones 1 y 2? Hemos dicho que la tasa marginal de sustitución en la región 1 es igual a 1 y la tasa marginal de sustitución en la región 2 es igual a 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los precios relativos son iguales a 1 y un medio? Veamos. Supongamos que tenemos el mismo ingreso de 4.000, el precio de X va a ser igual a 750 y el precio de Y va a ser igual a 500 pesos. El precio relativo va a ser, por tanto, 1 y un medio. Si dibujamos la restricción presupuestaria, la recta azul clarito, vemos que el individuo puede comprar la cesta C2 y A2 por el mismo precio y además cualquiera de las dos cestas le ofrece el mismo nivel de utilidad. Por tanto, aquí efectivamente podría comprar cualquiera de las dos. O comprar la cesta A2 compuesta por 4 rebanadas de pan y 2 rebanadas de jamón, tendría para hacer 2 sándwiches, o una cesta C2 que está compuesta por 8 rebanadas de jamón sin nada de pan. Pero ¿qué pasa si sube de repente el precio del pan? Estamos viendo precisamente las diversas restricciones presupuestarias que nos pueden llevar a una solución u otra. Si ahora el precio del pan va a ser igual a 800 pesos, el precio de jamón se mantiene en 500 pesos, el precio relativo sería igual a 800 entre 500, que sería 1,6. Y si dibujamos la recta presupuestaria, vemos que la cesta A2 ya no es alcanzable, pero puede consumir una cesta C2 que tiene el mismo nivel de utilidad que la cesta A2 y puede pagarla con los nuevos precios. Por tanto, decidiría no consumir nada de pan y consumir solamente jamón. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque si trazáramos una recta como la que hemos trazado anteriormente entre C2 y A2, la pendiente de esta recta sería 1,5.
Significa que la tasa marginal de sustitución, si tuviésemos los dos tramos juntos, sería de 1,5. Estaría dispuesto a renunciar 1,5 de jamón por una unidad adicional del pan. Ahora bien, el mercado no le pide renunciar 1,5 de jamón por una unidad adicional del pan, sino le pide renunciar 1,6 de jamón por una unidad adicional del pan. Por tanto, decide consumir solamente el jamón y nada de pan. Su valoración subjetiva del jamón es distinta a la valoración que hace el mercado. Por lo tanto, él valora de hecho más el jamón que el pan. Por lo tanto, prefiere consumir solamente el jamón y no consume nada del pan y se queda con la cesta C2, que es la que le da mayor nivel de utilidad. Y ahora, si cambiaran de nuevo los precios, se mantiene el mismo ingreso, pero cambian de nuevo los precios de tal forma que va a cambiar el precio relativo, es decir, aquella valoración objetiva que hace el mercado a través de los precios. Supongamos que el ingreso se mantiene en 4.000, pero ahora el precio del pan va a ser igual a 650 pesos y el precio del jamón va a ser igual a 500 pesos. El precio relativo del pan en términos de jamón sería igual a 1,3. Si dibujamos la recta presupuestaria, vemos que él obviamente puede comprar la cesta C2, con la que agotaría los 4.000 que tiene disponibles, porque compraría 8 unidades de jamón y nada de pan. Pero parece que hay una cesta que está por encima de la curva de indiferencia que está dibujada en color rojo. Y de hecho, esta sería la cesta compuesta por 4,44 unidades de pan, recordemos que puede comer fracciones, y 2,22 unidades de jamón. Y esta sería la cesta que le otorga mayor utilidad. Sería una cesta que está justamente en aquella línea amarilla que delimita la región 2 de la región 3, donde observamos que la relación que hay entre cantidades de pan y cantidades de jamón es 2:1. 2 unidades de pan con una unidad de jamón. Por tanto, clausurando todo el análisis de este ejercicio, la cesta de mercado que va a consumir va a depender de los precios que hay en el mercado. Tenemos, por tanto, tres opciones. Si el precio relativo es mayor que 1,5, necesariamente va a consumir las cestas C, donde no consumirá nada de pan y solamente consumirá jamón. Si el precio relativo es menor que 1,5 y mayor que 0,5, entonces va a consumir una cesta A, donde lo que observamos es la cantidad de pan va a ser 2 veces la cantidad de jamón. En la primera cesta tendríamos que pan va a ser igual a 0 y solamente va a consumir el jamón. ¿Cuánto de jamón podrá consumir? De jamón consumirá lo que es el ingreso dividido entre el precio del jamón. Y si el precio relativo del pan es menor que 0,5, va a consumir una cesta de mercado, que son las cestas B, donde la cantidad de jamón va a ser igual a 0 y la cantidad de pan va a ser igual al ingreso entre el precio del pan. ¿Qué ocurre cuando el precio relativo es igual a 1,5? Puede consumir indistintamente o bien la cesta A o bien la cesta C. ¿Qué ocurre cuando el precio relativo, la pendiente de la restricción presupuestaria, es igual a 1,5 menos 1,5, porque es decreciente? Puede consumir indistintamente o bien la cesta A, o bien las cestas E, o bien las cestas B. Le dará absolutamente igual. Pero si la pendiente de la restricción presupuestaria es menor que 0,5, el valor absoluto, entonces necesariamente va a consumir la cesta B, donde no habrá nada de jamón y solo pan. Y ahora, ¿por qué sospecho que puede tener un pequeñito error el ejercicio? Aunque no es como tal un error. Pero me llama la atención que habla de 2 áreas y no de 3 áreas, como aquí. Elijamos 3 cestas. Vamos a llamarlo K1, K2 y K3. La cesta K1 va a estar compuesta por 2,5 unidades de pan y 0,75 unidades de jamón. La cesta K2 va a estar compuesta por 2,5 unidades de pan y 5 unidades de jamón. Y la cesta K3 va a tener las mismas 2,5 unidades de pan y 9,5 unidades de jamón. Si las dibujamos en nuestra gráfica,
tendríamos estas tres cestas. Podemos observar que la cesta K3 cae en el área 1, la cesta K2 cae en el área 2 y la cesta K1 cae en el área 3. ¿Qué es lo que distinguía estas áreas? Precisamente la tasa marginal de sustitución. Las tres cestas, además, están escogidas para que estén exactamente en las mismas curvas de indiferencia que hemos calculado. En la cesta K3, que está en la curva de indiferencia de color naranja, teníamos que la tasa marginal de sustitución, o la relación marginal de sustitución, era igual a 1. Es decir, estaba dispuesto a renunciar una unidad de jamón por una unidad adicional del pan. En la cesta K2, donde observamos que solamente varía la cantidad de jamón, es decir, ahora tengo menos jamón. Y en la cesta K2 estoy dispuesto a renunciar 2 unidades de jamón por una unidad adicional de pan. Estamos en la curva de indiferencia de color rojo, en el área 2, tengo menos jamón que en la cesta K3 y estoy dispuesto a renunciar más unidades de jamón. Y en la cesta K1 tengo las mismas unidades de pan, tengo menos unidades de jamón y ahora sí estoy dispuesto a renunciar menos unidades de jamón porque la tasa marginal de sustitución en el área 3 era igual a 0,5. Y con aquello de las tres áreas se podría corregir si cambiamos la composición de las cestas de mercado, sobre todo de una de ellas, las cestas C. Nuestra cesta C1 tenía 0 unidades de pan y 4 unidades de jamón. Ahora vamos a cambiar esta cesta C1 por una cesta donde tenemos 0 unidades de pan y 5 unidades de jamón. Por una cesta C2 donde tendremos 0 unidades de pan y 10 unidades de jamón. Y por la cesta C3 que tendremos 0 unidades de pan y 15 de jamón. De esta forma observamos que la pendiente entre la cesta C, D y A se mantiene. Es exactamente la misma. La podemos calcular. Y así tenemos solamente dos áreas. Un área que sería donde I es mayor que 0,5x y otro área donde I es menor que 0,5x. Así tendríamos efectivamente solamente dos tasas marginales de sustitución, que sería 2 en el área 2 y 0,5 en el área 3. Hemos borrado el área 1 al modificar las cestas. ¿Por qué en el área 2 la tasa marginal de sustitución sería igual a 2? Porque la pendiente de la curva de indiferencia en este área es igual a menos 2. Y la pendiente de la curva de indiferencia en el área 3 es igual a menos 0,5. Por tanto, esa es nuestra tasa marginal de sustitución o la valoración subjetiva, cómo valora el individuo un bien en términos de otro. Si volvemos al enunciado inicial, donde teníamos que el ingreso es igual a 1.500, el precio de X es igual a 500 y el precio de Y es igual a 500, observamos que el precio relativo, precio de X entre precio de Y, es igual a 1 y como vemos en la gráfica, la cesta óptima para estos datos sería la cesta A1. ¿Por qué? Porque la valoración que hace el mercado de los bienes, el precio relativo, es mayor que 0,5 y menor que 2. Siempre que el precio relativo sea menor que 2 y mayor que 0,5, voy a consumir las cestas A. Y recordemos que la cesta A era aquella donde teníamos doble de pan que del jamón. ¿Qué pasa cuando el precio relativo es igual a 2? Supongamos un ingreso igual a 4.000. El precio de X va a ser igual a 800 y el precio de Y va a ser igual a 400. Si dibujamos la recta presupuestaria, vemos que efectivamente el precio relativo, por tanto, el valor de la pendiente de la recta presupuestaria sería igual a 2, la pendiente es igual a menos 2, y vemos en la recta presupuestaria que aquí le sería indiferente consumir o bien la cesta C2 o bien la cesta A2. Le dan el mismo nivel de utilidad y cuestan exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando el precio relativo es mayor que 2? Es decir, en el mercado se me pide renunciar más de 2 unidades de jamón por una unidad de pan. Por ejemplo, supongamos que el precio del pan sube a 1.000. Por lo tanto, el precio relativo del pan sería igual a 2,5. Es decir, tengo que renunciar 2,5 unidades de jamón por una unidad de pan. Si dibujamos la restricción presupuestaria, es menos 2,5 y la tasa marginal de sustitución en este área era igual a 2.
Por tanto, aquí, como el mercado me pide renunciar más jamón por una unidad de pan, simplemente no voy a consumir nada de pan, sino voy directamente a consumir solamente el jamón. Y aquí la solución, en este caso, sería consumir 0 de pan y consumir la cantidad de jamón, que sería el ingreso entre el precio de jamón. Una nueva situación que ocurre cuando la pendiente de la restricción presupuestaria, es decir, el precio relativo, es menor que 2, pero mayor que 0,5. Pongamos, el ingreso va a ser igual a 3.400, el precio del pan va a ser igual a 650 y el precio del jamón lo vamos a dejar en 400 pesos. Si calculamos el precio relativo, este sería 650 entre 400, 1,625. Es menor que 2, es mayor que 0,5 y si dibujamos la recta presupuestaria vemos que aquí de nuevo la solución es la cesta A. La cesta A que con este ingreso le permite obtener mayor nivel de utilidad. En este caso estamos en la cesta A2. Y por último, ¿qué pasa si los precios relativos, si el precio relativo del pan en términos del jamón es menor que 0,5? Pongamos un ingreso, para variar, 3.200. El precio del pan va a ser igual a 400 y el precio del jamón va a ser igual a 1.000. Si calculamos el precio relativo del pan en unidades de jamón, vemos que es 0,4. Es decir, en el mercado me piden renunciar 0,4 unidades de jamón por una unidad de pan. Pero este 0,4 es menor que mi tasa marginal de sustitución. Y por eso, si graficamos la restricción presupuestaria, en nuestra gráfica vemos que al final la solución será la cesta B2, donde la cantidad de jamón es igual a 0 y consumo solamente pan. ¿Cuánto pan consumo? Lo que es mi ingreso entre el precio de pan, que en este caso serían 8 unidades de pan. Bien, y esto sería todo. Hemos dicho que tal vez el enunciado tenía un error, aunque se puede resolver perfectamente. Hemos visto cómo obtenemos las soluciones de esquina, que van a depender precisamente, dado que la tasa marginal de sustitución está definida y en ciertas áreas, en ciertas regiones, es constante. Eso es lo que ocurre con los bienes que son sustitutos perfectos. Va a depender, por lo tanto, la elección que va a hacer el consumidor de los precios relativos, es decir, de la valoración que haga el mercado de los bienes. Obviamente, recordar, es un modelo no clásico de elección del consumidor. Bueno, sirve para algunas cosas, tal vez para ejercitarse en cálculo matemático, en las gráficas o cosas por el estilo. Bien, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate.